Paz a vosotros, hermanos. Bienvenidos a un episodio más de este podcast, Sin Dudas en el Paraíso. Mi nombre es Jorge Díaz y me acompaña nuevamente mi hermano Miguel Sandoval, que le cedo el micrófono. Pasa a vos, hermano. Un saludo de paz para todos. Sí, nuevamente estamos tomando este tiempo para platicar cosas que realmente nos interesan y estamos ya en el episodio 3, ¿verdad? De este programa que pues hemos estado haciendo, esperando que pues nos escuchen principalmente, ¿verdad? El propósito de todo esto, como ya lo hemos dicho en otras ocasiones, es solo eso, platicar y tratar de entender lo que nos conviene, porque pues desde luego que siempre hemos querido hacer las cosas correctas y pues para eso se necesita indagar en lo que está escrito en la palabra de Dios. Esta noche vamos a platicar un poquito. Pues sí, hermano. Realmente, pues ya tratar de entrar en tema rápido. Existe por ahí un tema que pueda ser algo de controversia entre el cristianismo por la manera de verlo a cierto punto y que me gustaría platicar un poco acerca de la ley de la alimentación. Existe ciertas maneras de verlo, incluso bíblicamente existen ciertos puntos que podrían verse ahí un poco revueltos hasta cierto punto, con cierta incertidumbre y que me gustaría platicar acerca de eso, a ver qué podemos sacar de esto. Bueno, pues mira, es un tema muy interesante, como tú lo mencionas, y pues un poquito difícil de entender, ¿verdad? Porque hablar de la ley de la alimentación es, pues, hasta cierto punto, pensar, ¿verdad? Como algunos, es una ley abolida por Cristo en la crucifixión, una ley que quizás se pueda pensar eh, rige solamente a los judíos, es decir, solamente ellos pueden llevarlo porque ellos hasta la fecha la respetan, ¿verdad? Pues sí, vamos a ver qué podemos rescatar de este tema. Pero pues es importante que tengamos primeramente el interés de entender, ¿verdad? Porque con el simple hecho de ya de titular lo que hoy vamos a hablar, ¿verdad? Este, pudiera haber indisposición. Si alguien nos llegase a escuchar, ¿verdad? Que este, podría haber esa indisposición, de decir, no, pues es algo que ya está abolido, ¿verdad? No tiene caso eh, sacarlo, ¿verdad? Pero pues vamos a ver, ¿verdad? Digo, ojalá nos podamos dar la oportunidad de, de, de verlo, ¿verdad? Para ver qué podemos determinar al último, ¿no? En relación a este punto, ¿verdad? No, pues sí, principalmente, bueno, para quien tal vez no nos sepa mucho del tema, que realmente a lo mejor no conozca mucho de la palabra, que tal vez lo podamos orientar un poco más en este aspecto. En el libro de los Levíticos, en la Biblia, el libro de los Levíticos, existe ahí un mandato de Dios por medio de Moisés que le tenía que publicar al pueblo. Digo, esto para entrar en contexto a aquellas personas que tal vez no habían escuchado esta ley de la alimentación, que en esa parte, hermano, si me puedo apoyar un poquito, qué es lo que especifica ahí en esa, digo, a grandes rasgos, pero sin pasar nada desapercibido, ahí qué es lo que habla el Señor en ese libro de Levítico. Bueno, está en el libro de Levítico, está en el libro de Deuteronomio también, ¿verdad? Y el Señor hace una especificación en cuanto a los animales eh, con los que la gente se podía alimentar, ¿verdad? Hacía unas especificaciones el Señor. Dice, bueno, de los animales que
que principalmente ellos tenían, que domesticaban, decía, bueno, tienen que tener la pezuña hendida y deben de rumiar. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, la pezuña hendida es que la tienen partida. Y Ujú. rumiar es el animal que está masticando constantemente, ¿verdad? Inclusive se pasa lo que come y lo regresa y lo vuelve a masticar. Eso es rumiar, ¿verdad? Entonces dice el Señor, tienen que tener estas dos características para que sea un animal que se pueda utilizar para alimentarse, ¿verdad? Y hace la especificación también, dice, por ejemplo, hay animales, dice, que tienen la pezuña hendida, pero no rumian. Y es inevitable hablar, ¿verdad? De que porque menciona ahí al puerco, ¿verdad? Ajá. El puerco es un animal que tiene la pezuña hendida, pero no rumia, ¿verdad? Entonces dice el Señor, no cumple con las características, pues hay que desecharlo como un animal que se pueda comer. Igualmente menciona por ahí, por decir, nosotros podemos pensar en el caballo, por decir, el caballo creo que sí rumia, pero Sí. su pezuña no es hendida, el caballo tiene la pezuña pareja. Es otro animal que no se debe comer. Son especificaciones que el Señor establece que se deben de respetar, ¿verdad? Para que el animal sea limpio o cumpla los requisitos para que se puedan comer. Ahora, menciona también de los animales del mar, ¿verdad? Dice, también los clasifica con dos requisitos. Dice, tienen que tener escamas y aletas. Todo animal del mar, del agua, que no cumpla con esas especificaciones, pasa al grupo de animales que no se deben de comer. Eso es lo que la ley dice. Y podríamos poner algunos ejemplos de lo que nosotros hoy más común conocemos. Por ejemplo, ese pez, ¿verdad? Que conocemos como bagre. Ajá. ¿Verdad? Ese pez tiene aletas, pero no tiene escamas. Entonces, ese animal no llena, según la ley, no llena los requisitos para que pueda servir para alimentarse. Pero hay otros animales en el mar, ¿verdad? Pues el pulpo, pues el camarón. Hay diversidad de animales que el hombre utiliza hoy para alimentarse, que saca del mar. Pero el Señor es muy claro, ¿verdad? En lo que Él especifica, ¿verdad? Eso es lo que la ley dice, eso es lo que la ley dice, ¿verdad? Pero, pues, digo, llegamos a nuestros días y, pues, todo esto, hermanos, el principal argumento es que fue una ley dictada para el pueblo judío y que es a ellos a los que les corresponde guardar esa ley, ¿verdad? El nuevo pacto, aparentemente se dice que cuando Cristo vino, pues Él hizo un cambio al respecto y que ahora Él limpió todos los animales, ¿verdad? Entonces, pero hay que profundizar un poquito en eso, ¿no? Para entenderlo. Porque por decir, aún digo, ahorita lo comentaba en cuestión de estos animales, que pues Dios hace ciertas especificaciones y que pues para nuestra región pues existen ciertas cosas que son muy comunes, que esto nos trae, pues sí, o sea, el verlos muy, muy normal, el poder comerlos. Pero como incluso usted lo comentaba, pero sí quisiera ver esto un poquito más profundo, como nosotros lejos de la nación de Israel, estando hasta en este lugar, no siendo pues nacidos en Israel del pueblo, cómo nosotros podríamos aún adaptar esto, porque es una de las cosas que pudiera surgir, ¿verdad? Porque ahí directamente pues Moisés habla con el pueblo de Israel y les dictamina pues esta ley. Entonces, ¿cómo nosotros ahora en este momento pudiéramos tomar esto como referencia para nuestros días? Bueno, hay que entender el concepto de las cosas, primeramente, ¿verdad? O sea, hay que ser objetivos al analizar este punto, ¿verdad? Porque
digo, si no nos damos la oportunidad, o si no abrimos nuestro criterio, nuestra mente, nuestro corazón, para tratar de comprenderlos, de darnos la oportunidad, va a ser muy difícil. O sea, no hay que estar indispuestos, ¿no? No, digo, al final de cuentas no pasaría nada, ¿verdad? Que yo me diera la oportunidad Sí, claro. de analizar el punto, ¿verdad? Pero darnos la oportunidad, o sea, no entrar en una controversia, en un punto de discusión, vamos a decirlo así, porque eso no nos va a llevar a nada, ¿verdad? O sea, quizás haya cosas que yo no entiendo, que yo no conozco, ¿verdad? Al respecto, y que necesito darme la oportunidad de conocerlas, ¿verdad? Para saber todo esto, ¿verdad? Porque mira, al final de cuentas es Dios el que dictamina estas cosas, ¿sí? Y no tenemos que verlo como una obligación, porque Dios no pretende, no pretende el Señor ser ¿cómo podríamos decir? Porque a veces, digo, no entendiendo el concepto, involuntariamente tachamos a Dios de un dictador, por decir, de alguien que te está obligando a hacer cosas que muchas van en contra aún de tu propia voluntad. Y no se trata de eso, ¿verdad? O sea, se trata de que tratemos de entender el por qué Dios dictaminó estas cosas para el hombre, porque todo lo que hizo Dios, todo lo que Dios ordenó, todo lo que Dios estableció, es de beneficio para el ser humano, para el hombre en términos generales, ¿verdad? No específicamente para un pueblo. ¿Qué caso tendría? O sea, ¿qué caso tendría que el Señor haya establecido algo como esto que tiene que ver con el ser humano? Porque todos necesitamos de alimentarnos, todos los seres humanos nos alimentamos. Y Dios establece algo para el ser humano. ¿Cómo, cómo podríamos nosotros eh, cerrar nuestra mente, nuestro corazón, para escuchar lo que está Dios diciéndonos y que es de beneficio para nosotros? Que es lo primero que tenemos que entender, que es de beneficio para nosotros. Nosotros desconocemos muchas cosas, Dios no, porque Él hizo todo esto, Él hizo toda la creación y Él nos hizo a nosotros. Él conoce todo, a fondo todo. Nosotros no, nosotros estamos limitados. Aún las personas que son muy intelectuales, que son científicos, que se dedican a estudiar muchas cosas, a descubrir muchas cosas, en comparación de Dios, estamos limitados. Hay que entender a Dios y los conceptos de Dios. ¿Cuál es su propósito al establecer este tipo de cosas? Y lo voy a decir por esto que voy a mencionar a continuación, ¿verdad? Porque nosotros decimos, bueno, es una ley dada específicamente al pueblo judío. Y no es así, no es así. ¿Por qué no es así? Bueno, porque, mira, la ley en sí, o la palabra de Dios, tiene 3 períodos, ¿sí? Tres períodos en los que fue transmitida y fue de formas distintas. Por ejemplo, el primer período fue del tiempo de Adán al tiempo precisamente de Moisés, ¿sí? ¿Cómo funcionaba ese primer periodo? Bueno, el apóstol Pablo dice, ¿verdad? Por ejemplo, que el Señor evangelizó a Abraham. ¿Y cómo lo evangelizó? ¿Qué le dijo? Pues lo que nosotros sabemos, lo que nosotros sabemos. Eso fue lo que el Señor le enseñó a Abraham. Porque en el libro del Génesis dice, por cuanto oyó o escuchó o guardó mis mandamientos, mis preceptos, mis leyes, ¿a cuáles hacía referencia el Señor hablando de Abraham? ¿A cuáles? Si no había nada escrito. Pero si el Señor lo evangelizó a Abraham, pues es claro, ¿no? Digo, no hay que darle tantas vueltas. Entendemos que el Señor le transmitió
tu palabra, el Evangelio. El Señor evangelizó a Abraham y él fue el que le enseñó. Y te pongo un ejemplo. Cuando Abraham, este, eh, que se llevaron cautivo a Lot, juntó a sus criados para ir a rescatar a Lot de aquellos reyes, Dios iba con él, lo logró, despojó a aquellas gentes de lo que se habían llevado. Y cuando venía de regreso, le salió al encuentro aquel sacerdote que menciona la escritura, Melquisedec. Y dice que Abraham le dio los diezmos de todo lo que traía. ¿Quién le enseñó a Abraham que había que diezmar? Digo, porque nosotros podríamos pensar, es que está establecido en la ley mosaica, Sí. pero Abraham ya lo conocía. Abraham ya sabía que había que diezmar. Abraham no tenía la ley mosaica porque todavía ni siquiera existía Moisés. Pero Dios ya transmitía las cosas, porque no debemos equivocarnos. Todo está establecido desde el principio para el hombre. Dios hizo a Adán. Adán no era judío. No, creo que no. Y Adán es el padre de todos los seres vivientes, de nosotros y de los judíos y de todos los seres vivientes. El apóstol Pablo dice en el libro de los Hechos, porque todos fuimos hechos de una misma sangre. Y entendemos, ¿verdad?, que todos descendemos de Adán. Y el propósito de Dios, dice el 17 de los Hechos, de que todos fuimos hechos de una misma sangre. Había un propósito para todos los seres humanos, judíos, gentiles y como quieran llamarles, para que buscáramos a Dios. Todos. No era exclusivo de los judíos. Eso, les digo, necesitamos ampliar nuestra visión, nuestro panorama, para tratar de entender las cosas, ¿verdad? No sé si quieres hacer Sí, algún por comentario. decir, ahora con lo que habla acerca ya de la ley ya escrita, o sea, ya físicamente, cuando estaba Moisés, hay un suceso cuando en el tiempo de Noé, cuando pues existe ese diluvio, hay una referencia que incluso Dios le da a Noé ahí, que habla acerca de ciertos animales que como usted dice, o sea, no había algo escrito en lo cual Dios le dijera ya, o sea, la ley que nosotros le estamos haciendo referencia en Levítico todavía no existía. O sea, todavía no había algo físico en lo cual le dijeran que estos animales, y allá es una referencia incluso también. Sí, sí, o sea, Noé, el Señor le dijo, vas a meter al arca, de 7 en 7, 7 machos, 7 hembras de animales limpios. Y vas a meter al arca 2 machos y una hembra de animales, inmundos. No existía la ley de la alimentación todavía. Mas, sin embargo, Noé ya tenía conocimiento de la diferencia que existía entre unos animales y otros. ¿Sí? O sea, Sí, esto no es de Moisés para acá. Esto ya estaba establecido desde el principio. Pero ese es el primer periodo de la ley. El segundo periodo de la ley, claro está, viene de Moisés a Cristo, cuando el Señor dejó escrita su palabra, ya no transmitida como se la transmitió a Abraham, como se la transmitió a Noé, como se la transmitió a Enoc, a todos aquellos hombres, ¿verdad?, que caminaron con Dios y que Dios tenía la confianza de platicar con ellos y decirles y enseñarles su palabra. Pero vino después el tiempo de Moisés, donde quedó escrito ya como una ley. Digo, Abraham hizo sacrificios y el sacrificio que hizo Abraham, tú lo encuentras en el libro de la ley. ¿Por qué? Porque Dios ya había establecido ciertas cosas, ¿no? Entonces, si logramos entender eso, o sea, si logramos comprender que la ley de la alimentación no fue creada por Dios específicamente para el pueblo de Israel,
No, fue creado por Dios. ¿Y sabes por qué? Porque te decía, porque Dios sabe lo que nos daña. Sí. Él sabe lo que nos hace daño a nuestro cuerpo, porque Él nos hizo. Digo, incluso ahorita, pues digo, claro está que esta pandemia que tenemos ya, pues un poquito ya en minoría, pues todo inició aparentemente por comer un animal que pues realmente no es para alimento del ser humano, que Ujú. esto produjo pues ahí ciertas cosas para la humanidad que pues hasta hoy nos ha seguido aquejando. Entonces digo, aún en eso, como usted decía, el Señor tiene, Dios tiene todo esto preparado Sí, para el hombre. no, no, claro, y el Señor es más sabio que nosotros. Digo, no podemos compararnos con Él, pero, por ejemplo, en esa ley de alimentación, ¿verdad? Menciona las aves de rapiña. Sí, Dice, esas no puedes comer. Y pues claro está, ¿verdad? Son animales que fueron creados por Dios para que limpiaran. Un animal se muere por ahí en la carretera, no sé. Las aves esas vienen y se lo se lo comen. comen, ¿va? Y con eso se evitan la transmisión de muchas enfermedades, ¿verdad? Porque eh, las bacterias y todo. Dios hizo esos animales y dice, no te los comas. Y claro está que si lo dice Dios, es porque Él sabe que nos puede hacer daño. Digo, en este caso, lo más común que nosotros podríamos ver hoy en cuestión de alimento que podría causarnos una controversia es el puerco, por decirlo así. Sí. El puerco, mira, yo no sé si tú sepas, pero contraes una enfermedad, eh, pues delicada, venérea, etcétera, y lo primero que el doctor te dice, no coma carne de puerco. ¿Por qué? Porque de antemano se sabe que la carne de puerco trae bacterias que a veces ni la lumbre las alcanza ¿Por qué? Porque el puerco es un animal creado por Dios pues, para limpiar. Digo, estamos poniendo un ejemplo, ¿va? Porque Sí. es lo que es más común entre nosotros, ¿verdad? Lo que hoy se come. Pero llegamos te dije, el Señor transmitió su palabra, ¿verdad? Este, de Adán hasta Moisés y después de Moisés hasta Jesús, ¿verdad? Porque cuando vino Cristo, ese es el tercer periodo de la ley, después de Cristo, ¿sí? Donde aparentemente existen muchos cambios, aparentemente. Sí. ¿Por qué? Porque el apóstol Pablo, al parecer, menciona ciertas cosas que echa por tierra, vamos a decirlo así, la ley de la alimentación. Y no es cierto, es cuestión de entender las cosas, ¿verdad? Es cuestión de entenderlas. Y entender esto, como te decía yo, ¿cuál sería el caso de que Dios hiciera una ley específicamente para un pueblo? O sea, una ley en la que involucra a todos los seres humanos, porque todos los seres humanos nos alimentamos, Sí, sí. ¿entiendes? Entonces, ¿qué caso tendría, verdad? Pero del apóstol Pablo parece que nos dice ahí ciertas cosas, ¿no? Sí, porque incluso existe cierta referencia, por decir, cuando en el libro de los Hechos, cuando Pedro tiene ahí, pues como una visión, un sueño, dice que tiene un éxtasis, y que él ve pues un momento en el cual llega ciertos animales delante de él, y pues ahí claro dice, pues mata y come. Y hace referencia que son animales que están en sus cuatro patas. Entonces ahí cómo poder entender eso. Bueno, es un buen punto ese, ¿verdad? Primeramente, dice bajo un lienzo, ¿verdad? Con animales. No eran ni siquiera animales comestibles, para empezar, Sí, porque dice que eran animales cuadrúpedos y si tú vas al libro de la ley, parece que los está hablando de animales
pues de esos que caminan en sus garras. Y cuando habla de los reptiles, pues también la ley menciona, eran abominables los reptiles. Pero está haciendo referencia precisamente al pueblo gentil, porque el judío tenía un concepto del gentil como un hombre inmundo, como un hombre sucio, ¿verdad? Para ellos. Entonces, el Señor lo que trata de hacernos ver a través de ese momento con Pedro, y principalmente a Pedro, porque este, dice que cuando él despertó de aquel, pues, o de aquel éxtasis que tuvo, dice, tocaron a la puerta, hermano. Y eran los hombres que había mandado Cornelio, ¿sí? Ujú. Que el Señor le había dicho que había escuchado sus oraciones y las limosnas y que mandara a cierto lugar para que trajera a Pedro, para que Pedro viniera y les hablara. En ese momento quizás Pedro podía haberse negado, porque eran personas que no eran del Del pueblo pueblo. judío, eran gentiles, y todavía en ese momento estaba muy marcado eso. Y dice que Pedro pensaba, ¿qué debe decir esto? ¿Verdad? Ahora, Pedro fue claro a lo que le dijo el Señor. Dijo, no, Señor, yo no he comido nunca nada de esto. Pero él decía, ¿qué me quiso decir el Señor? Pero lo comprendió cuando estuvo en la casa De de Cornelio. Cornelio, cuando llegó ahí y vio puros gentiles, no había ningún judío, eran puros gentiles. Y en ese momento él dijo, ahora entiendo lo que el Señor trató de decirme en esa visión que yo tuve, que no le llame común o inmundo a ninguna persona, que ahora ellos también son escogidos por Dios para que tengan la oportunidad de escuchar también el Evangelio, la palabra. Y él era el que se los iba a llevar. Y les predicó Pedro ahí, y se bautizaron todos ahí. O sea, Ujú. empezó a cumplirse el propósito de Dios ya con el pueblo que se le llamaba pueblo gentil en ese entonces. Pero ese momento que tuvo Pedro era precisamente para que él se diera cuenta que no podía él rechazar a ninguna persona para que recibiera de parte de Dios el Evangelio, ¿verdad? A eso hace referencia ¿No? ese. Porque aún Pedro vivía este momento en el cual era el pueblo judío y empezaba apenas la entrada para todos los gentiles. Así Entonces, es. para él sí le costaba, vamos a decirlo así, todavía comprender esta Sí, situación. claro, claro que sí. Y yo creo que todos nosotros necesitamos hacernos una imagen más o menos de lo que sucedía en ese entonces. Porque se abrió la oportunidad a los gentiles. El judío era bien celoso. Había sinagogas en diferentes partes, se empezaban a juntar, porque hubo judíos que empezaron a creer también al Evangelio de Cristo, pero seguían ellos teniendo ese celo, ¿verdad? De las leyes que ellos observaban rigurosamente. Y digo rigurosamente porque por ahí el Señor les hace una condenación a los fariseos, precisamente en el libro de San Mateo, cuando sus discípulos comían sin lavarse las manos. Ajá. Ahí surge una situación también de que estos le reprochan al Señor y le dice, ¿por qué tus discípulos este, comen Come. así? ¿Verdad? Pero el Señor les reprende, ¿verdad? Y les dice que ellos han dejado el mandamiento de Dios por las tradiciones de los hombres. Esas eran tradiciones. Y no es que fuera malo que se lavaran las manos, vamos a decirlo así, ¿verdad? Pero agarraba tanto auge después que le daban más importancia a lo que ellos mismos imponían que lo que el mandamiento de Dios decía. Y eso es lo que condenaba al Señor. Cuando el Señor dice en ese momento, no contamina lo que entra, sino lo que sale, pues ahí quizás muchos piensen, ¿verdad? Y se diga, ahí está, ¿verdad? Donde el Señor dijo, no pasa nada con lo que te comas. No, no, hay que entender, ¿verdad? Porque en el contexto de esas palabras, después les dice el Señor, no, no contamina lo que te comas con las manos sucias. Eso no te contamina. Está hablando específicamente de eso. Porque ellos decían que si traías las manos sucias y comías, contaminabas los alimentos. Sí. Y entonces dice, ya los alimentos estaban contaminados. Dice, no, 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 dice el Señor. No, eso no contamina.
Lo que contamina es lo que sale de tu corazón. Es más grave que lo que... Pero está hablando el Señor de alimentos que se podían comer, no de alimentos que eran contrarios a la ley. Solo el Señor les reprochaba que le estaban dando más realce a lo que ellos mismos inventaban que lo que el mandamiento de Dios decía, ¿verdad? Esa es una situación, ¿verdad? Interesante, ¿no? Y te digo, es necesario, ¿verdad? Que nosotros nos hagamos una idea de lo que estaba pasando. Sí, principalmente. No solamente con lo de la alimentación, porque estaban teniendo otro tipo de problemas por causa del celo que manejaban los judíos Sí, de o aquel sea, porque, tiempo. ¿Va? digo, ahorita con lo que habla del celo, o sea, o sea, estamos hablando de los judíos, las personas que ya conocían la ley, que ya llevaban todo esto, y personas gentiles que apenas estaban acercando al conocimiento de Dios, apenas estaban viendo estas leyes, apenas estaban, pues, conociendo todo esto, cosas que los judíos desde que nacieron, pues ellos guardaban todo esto. Entonces, al empezar los gentiles con todo esto, pues sí era pues ciertas costumbres o cierta manera de vivir de ellos anterior, que a lo mejor ellos decían, pues por decir en este caso, ¿va? En cuestión de lavarse las manos. A lo mejor ellos pues no lo hacían, o había quien sí, quien no, y ellos reprochaban todo esto. Entonces realmente sí era como muy marcado esto, y como usted dice, lo que se vivía en ese momento, o sea, justamente en estos momentos en el cual el pueblo gentil se acercaba a algo que el pueblo judío ya toda su vida había llevado. Así Entonces es, sí. realmente sí es mucho la diferencia, era muy drástico porque pues realmente, pues sí, o sea, uno va empezando a caminar y hay quien ya cruzó cierto tramo y pues Entre los judíos no había problema, ¿verdad? Digo, en Jerusalén y los pueblos aledaños no había problema, pues eran puros judíos. Pero donde se empezó a predicar el evangelio ya fuera de Jerusalén, ¿verdad? Ya ahí iba a causar ciertas circunstancias difíciles, porque había judíos, había gentiles, y no manejaban, o sea, es difícil, como tú decías, ¿verdad? Manejar las cosas al mismo nivel, ¿verdad? Cuando tú apenas estás empezando, o sea, y eso Pablo lo cuidaba mucho, Pablo, ¿verdad? Pero por ejemplo, hay un versículo por ahí que dice ahí, todo lo que se vende en la carnicería, sí, come sin sin preguntar. preguntar, ¿verdad? Digo, nosotros hemos sabido siempre, el judío, siempre ha manejado esta situación con mucho celo. Ellos, matan sus propios animales, etcétera, ¿verdad? Por ejemplo, nosotros, vamos a decir, si nosotros respetamos esta ley, ¿verdad? Hoy en día los judíos tienen ellos sus carnicerías, ¿verdad? Y manejan ellos una calidad, vamos a decirlo así, que es ¿cómo le llaman? Kosher, Ajá. ¿verdad? Eso, el ver Ese eh, logotipo. ese sí, te da a entender, ¿verdad? Que es un alimento certificado, ¿va? Por ellos que pues, sin ningún problema te lo puedes comer, ¿va? Nosotros respetamos, vamos a decir, si respetamos esta ley, pues nosotros vamos a comprar la carne a la carnicería, ¿va? Aquí a Ajá. cualquiera. En la O sea, esquina, no ¿no? tenemos ese mismo cuidado, ¿va? Sí. Porque nuestras condiciones no lo permiten, ¿va? Pero aún con todo eso, pues nosotros vamos y compramos lo que consideramos que es un alimento apto para que lo podamos comer. Habrá quien dice, no sabes lo que te venden, no sa- puede ser cierto, ¿verdad? Puede ser cierto Sí. eso, pero no lo está haciendo uno con esa intención, ¿verdad? De Ujú. ir a comprar algo que no debes de comer, vamos a decir, según lo que está establecido por Dios, ¿verdad? Porque es distinta nuestra condición a la condición del judío. Tal parece que en ese entonces el apóstol Pablo argumentaba eso porque eh, los gentiles sacrificaban animales también a sus dioses, no sé. Y pues era mucha carne que la llevaban a la venta. Entonces,
En la mayor parte de donde viene el reproche en las cartas de Pablo, a no comer lo que la ley te decía que no comieras, y que aparentemente Pablo dice, no, no hay problema, puedes comerlo. Este, la mayor parte de eso eran cosas sacrificadas a los ídolos. No necesariamente que fueran animales que no cumplían los requisitos de la ley, no, sino que eran sacrificados a ídolos. Y eso, para el judío, ya esa carne, aunque cumpliera el requisito de ley, pero ya estaba contaminada. ¿Sí? Ya estaba contaminada porque era sacrificada a algo pagano. Sí. Entonces, esos eran los problemas que surgían en el tiempo. Esos eran los problemas que surgían en el tiempo, ¿verdad? Pues, entendibles, vamos a decirlo así, porque hoy nos sucede a nosotros también. Hoy nos sucede, pero pues hoy, difícilmente podemos nosotros tener el celo que tenía el judío, ¿verdad? Porque nuestras condiciones a veces no nos lo permiten. Mas, sin embargo, pues sí queremos respetar esas, podemos decir, leyes de Dios, ¿verdad? Pues se pueden respetar. Sí, o sea, uno puede encontrar el celo, el respeto, el amor, incluso por estas cosas, hasta donde uno quiera llegar también. O Claro que sea, como sí, usted argumentaba ahorita, hay quien puede decir, aún no sabes, aunque sea res, ¿verdad? O diga esto, diga, no sabes, ¿verdad? Porque ya muchas veces pueden revolverle desde la fábrica, de la fabricación de todos estos alimentos, pero realmente uno, como dice, cuando uno llega a lo mejor a cierto alimento y comprender que aun cuando viene cierta referencia que no tiene alimento inmundo, pues uno puede hacer la distinción de, bueno, pues lo dejo a un lado, o bueno, pues puedo seguir con esto, ¿verdad? Pero ya también es el amor que uno le pueda poner a estas cosas, porque aún ya del alimento, digo, estas referencias que estamos viendo, existe una que, por decir, también me causó cierta intriga en cuestión de que dice que dando gracias o todo el Señor ya lo santificó. Entonces, pues se puede entender también que pueda ser pues estos alimentos, digo, aunque le hemos estado viendo la situación que se vivía en ese momento, pero está también esta referencia. claro. Tú en la palabra vas a encontrar lo que tú quieras encontrar, ¿verdad? Si tú quieres encontrar que puedes comerte todo este tipo de cosas, pues es la interpretación que vas a tener tú de lo que está escrito. Igualmente, ¿verdad? Digo también, si tú dices, esto se respeta, yo lo respeto, pues lo vas a encontrar de la misma manera, lo vas a interpretar de la misma manera como está establecido por Dios. Aquí yo creo que lo más importante de todo, o sea, lo más importante de todo es saber, como dije, el propósito de Dios. O sea, entender a Dios con este tipo de cosas. Eso es lo más importante. Porque, mira, hay otra observación que el Señor hace en cuestión de la sangre. Dice, no comas sangre, Sí. pero no comas sangre. ¿Y qué razón tiene el Señor? O sea, no es solo porque, sí, es cierto que el Señor te da una explicación, vamos a decir, dice, la vida está en la sangre, ¿verdad? Prácticamente dice, pues es la vida de la persona o del animal. Los sacrificios tenían validez solamente cuando se derramaba sangre, porque es vida por vida, vamos a decirlo así, ¿verdad? Pero más que eso, vamos a decirlo, más que eso es que nosotros sabemos que en la sangre está todo. O sea, si tú te comes la sangre de un animal, te puedes contaminar. Ajá. O sea, físicamente. Dejemos un poquito de lado lo espiritual. Para entender a Dios, digo, para poder entender el concepto de Dios. Dios te previene. Dios te previene. Y si Él dice, este animal te hace daño, Él lo hizo y Él te hizo a ti. Y Él sabe que ese animal te hace daño. No lo dijo Dios. ¿Qué caso tendría que Dios
estableciera algo solo por establecerlo. Dios no es así. Cuando Él dice, todo lo hace con propósitos el Señor. Manda su palabra, dice como el rocío que cae sobre la tierra y cumple un propósito. Ajá, Dice, sí, así dice, es mi palabra. Todo lo que yo hago, dice el Señor, tiene propósito. Dios no hace nada solo por por hacerlo. hacerlo. No, no. Todo tiene sentido lo que Dios dice. Y no necesitamos ir más allá. O sea, solo, como decía yo al principio, darnos la oportunidad de abrir nuestro corazón, o sea, no cerrar nuestro corazón, nuestra mente, darnos la oportunidad de, bueno, a ver, Señor, ¿por qué? ¿Y para qué? Sí. ¿Cuál es el objetivo tuyo, Señor, de dejar establecidas estas cosas? ¿Cuál es el objetivo? Porque mira, esto es bien triste y bien lamentable. El otro día dijimos creo que fue en el primer capítulo, que el cristianismo está dividido. Está dividido el cristianismo. El cristianismo es una religión, pero habemos muchos grupos. Sí. Está dividido. ¿Y qué caso? O sea, hoy encontramos la ley de Dios, que son los libros de Moisés, vamos a decir. Y cada quien agarramos lo que creemos que es conveniente solamente. O sea, desbaratamos lo que Dios estableció. Y unos agarramos una cosa, otros agarramos otra y otros agarramos otra. Lo que Dios dijo, todo lo que Dios dijo, tiene sentido. Y hay leyes transitorias, hay leyes establecidas, hay leyes que nosotros ya no podemos llevar porque las condiciones de vida son distintas. Ellos venían en el desierto en condiciones diferentes a nosotros. O sea, hay que abrir el panorama y entender a Dios en todo lo que Él estableció. ¿Cuál, es- ¿Cuál fue el propósito de hacer una creación y luego poner al hombre en esa creación? Que el hombre se beneficiara De de todo. todo. Porque fuera de Cristo, el hombre es la máxima creación de Dios. Estoy hablando de todo lo que nosotros conocemos como lo que tiene que ver con el planeta donde vivimos. Todo lo hizo Dios para el hombre. Todo lo hizo Dios para el hombre. Y entonces el Señor pone las cláusulas porque el hombre no las conoce. El hombre no sabe. El hombre es intrépido, el hombre es curioso, el hombre es atrevido Por naturaleza. por naturaleza. Hay ciertos peces que son venenosos y comprar un platillo de ese alimento cuesta, y hay quien dice yo pago por comerme eso. Es algo que si Dios lo hizo con un propósito, no para que el hombre se lo comiera, pero el hombre es así, el hombre es así. Y yo creo que esa es la reflexión que nosotros debemos de tener con respecto a este tema, ¿verdad? No pensar en que si Dios me prohibió esto, en que si Dios, no pensar en eso, pensar en que lo que Dios me dijo, esto no, es porque Él sabe que voy a tener una consecuencia negativa en mi cuerpo. En este caso estamos hablando de algo que tiene que ver directamente con nosotros, con lo Físicamente. físico, ¿verdad? Fuera de lo espiritual, lo físico, lo que nos alimenta. ¿Cuántas enfermedades hay ahora? Sí. ¿Por qué? Porque el hombre cada vez, el alimento que lleva a la mesa, cada vez está más contaminado. Dios sabe todas esas cosas. Dios las sabe perfectamente. Pero ahí está, el consejo de Dios para que tú te alimentes. Ya depende de ti si lo quieres seguir o no lo quieres seguir.
Pero siempre pensar eso, es algo que Dios dijo. No que dijo un hombre o que dijo otro hombre o que... No, es algo que Dios dijo, ¿verdad? Creer en Él, amar a Dios en todos sus preceptos, en todas sus ordenanzas. Mira, de entrada te puedo decir esto, porque a veces, te digo, los conceptos cambian. Nosotros decimos, es una ley, y para nosotros hablar de ley es hablar de obligación, Ujú. ¿sí? Lo que nosotros conocemos como la ley es lo que el judío conoce como la Torá. Sí. Y la definición de Torá es distinto a lo que nosotros conocemos como ley, porque la Torá es la instrucción de Dios, es la instrucción de Dios. Y eso es para nosotros, la ley, es la instrucción de Dios para nosotros como seres humanos. Él nos hizo y Él sabe lo que nos conviene, lo que nos conviene, lo que nos hace daño, lo que no nos hace daño, lo que nos va a permitir vivir más sanos, lo que nos va a permitir estar siempre más fuertes. Dios sabe todas esas cosas, ¿verdad? Sí, incluso en esto que comenta ya hablando de la reflexión principalmente que es esta plática, entender eso, o sea, que realmente ley podemos escucharlo como algo obligado, como a una dictadura incluso, pero realmente es una instrucción simplemente, o sea, para el ser humano encontrar un bienestar físico y espiritual. Pero realmente es esto, o sea, entonces, pues espero que pues realmente se entienda el fin de todas estas cosas y que se vea, digo, como lo veíamos, lo que realmente Dios quiere para su creación y su máxima creación. Entonces, pues esperemos que podamos encontrar el sentir de estas cosas. Sí, claro, claro. Y todo esto, mira, todo esto ha agarrado esta fuerza porque el judío dice, esto es de nosotros. Sí. Y el cristiano dice, pues sí, eso es tuyo, ¿verdad? Pero decía yo y citaba, creo que es el 17 de los Hechos, ¿verdad? Cuando el apóstol Pablo dice, Dios hizo al hombre de una sola sangre, Ujú. o Dios hizo a todos los hombres de una sola sangre. No dice Dios hizo a los judíos, Dios hizo a todos los seres humanos de una sangre, con el propósito, dice, de que busquen a Dios y que lo encuentren. Pero está hablando de todos los seres humanos, no está hablando de un pueblo. O sea, hay que entender eso, Sí. hay que entenderlo, O sea, ¿verdad? no encontrar, no Qui- cerrarnos a Quizás ciertas. en otra ocasión platiquemos Sí, sí, cuál fue el sí, claro que propósito de sí. Dios al escoger un pueblo, en este caso al pueblo Pueblo de judío, Israel. al pueblo de Israel, ¿verdad? Ah, quizás en otra ocasión, como te digo, platiquemos eso, porque es importante conocer de raíz, ¿verdad? ¿Por qué Dios? ¿Por qué Dios procedió de esa manera? ¿Y cuál era el beneficio para nosotros al haber Dios escogido a un pueblo? ¿Verdad? O sea, porque fíjate que nosotros tenemos un beneficio muy grande, Ujú. ¿verdad? Pero bueno, ya De en lo otra veríamos ocasión podríamos platicarlo, ¿verdad? No, pues realmente vamos a parar aquí porque pues ya consumimos el tiempo, pero de igual manera haciendo la recomendación para que pues nos puedan seguir por Facebook como Beneí Jacob, que se puedan suscribir al canal igual de YouTube, que está como Beneí Jacob Studio, y de igual manera si quieren escuchar esto por medio de las plataformas de audio como Spotify o iVoox, igual manera nos pueden encontrar como Sin Dudas en el Paraíso. Y pues que retomen igual, si por ahí se les pasó los capítulos anteriores, pues los pueden igual buscar en Facebook, ahí están, para que los puedan ver, compartir, comentar, cualquier duda o pregunta que igual se les surja en el momento, las podemos aclarar en un momento. Pues no sé si quiere agregar algo más, hermano, antes de despedirnos. No, no, pues nada más reiterar que pues yo en lo particular me da mucho gusto y me pone muy contento, ¿verdad? Cuando platicamos de las cosas que Dios deja establecidas. Y pues si alguien le puede encontrar una reflexión con estas palabras, qué bueno, ¿verdad? Qué bueno, pero como digo, pues no cerremos el oído, ¿verdad? A escuchar las cosas.
Y pues agradecer a todos los que pues se han interesado en reproducir estas pláticas, ¿verdad? Ojalá que pues tengan el tiempo, ¿verdad? Y el interés de seguirnos, ¿verdad? De seguir escuchando. Vamos a estar aquí un tiempo platicando. ¿Verdad? Hay muchos temas bien interesantes de los que podemos platicar. Inclusive pueden hacer sugerencias si quieren, ¿verdad? Si quieren que tratemos Tema en especial, platiquemos de algo en especial, pues podemos platicar, ¿verdad? También, claro. ¿verdad? Háganos la sugerencia y con todo gusto podríamos nosotros también abordar un tema, el que ustedes quieran, ¿verdad? También. Bueno, entonces hermanos, así nos despedimos de este episodio, esperando que nuevamente nos podamos ver más adelante y pues que encontremos principalmente la reflexión en estas palabras y que pues nuestro Dios sea con cada uno de nosotros. Paz a vosotros, hermanos. Un saludo de paz para todos.